Pues tertulia, esta mañana con Alfonso Hernández Quereda. Buenos días. Alfonso. Buenos días. Joaquín Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Mar Carrillo, Buenos días. Sí, también Miguel López Morel. Muy buenos días. Buenos días. Dice que hace frío esta mañana. Sí, además está entrando el enésimo frente. Decían en los meteorólogos ayer que ya se quedan sin abecedario, porque eso me parece las borrascas las van poniendo por el alfabético y les quedan 4 o 5. Hay que empezar otra vez por la punta, que se dice, ¿no? Sí. La verdad es que sí, el viernes va a hacer vientecillo. Bueno, el desahucio paralizado. Sí, la del viernes, sí, con la Sareb. Con la Sareb, curiosamente sí, con la Sareb. Es que lo de la Sareb es curiosísimo. Bueno, al final, pues, la familia también le ha hecho oferta de compra. Quiere decir, que ya no solo el alquiler, sino también le ha hecho una oferta de compra. Bueno, se ha llegado ahí a unas vías de negociación y se ha paralizado. De momento, claro. Pero es la Sareb la que directamente estaba gestionando la vida. ¿Qué quiere venderla o...? No sabemos, es que si ellos los compran, a un precio razonable, evidentemente, ya no sabemos si se hubiera producido el desahucio y se va a la familia, el precio que pone la Sareb, ¿no? Eso tampoco lo sabemos, ¿no? Pero sí, la Sareb de vez en cuando nos da un sobresalto. Aquí vino una vez la ministra Isabel, de Vivienda. Isabel Rodríguez. Sí, y ese día había 4 desahucios en Aljucer de un edificio de la Sareb. Y claro, yo llamé y dije, vamos a ver, viene la ministra de Vivienda y tener un desahucio ese mismo día con la Sareb, digo, hacer el favor de arreglar eso, y se arregló. Digo, hacer el favor, que es una contradicción muy grande. Porque dejó de venir la ministra. No, porque vino. O sea, las contradicciones absurdas que a veces, y de familias trabajadoras que están pagando su alquiler comercial, o sea, no un alquiler social. Y bueno, pues el constructor se vino abajo, perdió la vivienda, se la quedó la Sareb al final, se la quedó el banco, después pasó a la Sareb. Y bueno, ya está. Y bueno, se ha llegado a un acuerdo esas 4 familias. Son muchos los contratos que ahora se están renovando, ¿no? Decían que en el primer trimestre del año el impacto iba a ser muy importante sobre el precio de los alquileres, ¿no? Está subiendo, han subido. Sí, están subiendo. Seguirán subiendo. Sí. Y seguirán, efectivamente, por eso no acaba aquí. Pero bueno, se están renovando los contratos. Pero alquiler y venta, o sea, yo pregunté ayer por un piso para comprar y se había vendido en las 24 horas cuando salió el anuncio, pero además ya es que sale en internet y desaparecen. No hay nada prácticamente ya. Que no hay oferta, no hay mercado. Los precios van a seguir subiendo porque no hay mercado, y luego lo peor es regularlo como quieren plantearlo. Yo creo que es un error supino. Lo que hay que es construir. Hoy hay unas jornadas precisamente en el cuartel de artillería sobre el tema de planificación y de planes urbanos, y a ver qué tal lo hablamos, pero vamos, lo que tiene que construirse, porque es que no hay mercado. Sí, pero es que cuando dicen controlar el precio de la vivienda, pero ¿cómo se puede controlar una compraventa? Eso yo creo que es imposible. Cuando tú intentas controlar el precio del alquiler y la vivienda, lo que terminas generando es que se deprime el mercado y que suben los precios. Es un error. Claro. Además, es capítulo 1 de los libros de economía. Lo primero que te enseñan en el libro de economía y microeconomía es que que históricamente ha sido un error controlar, porque no ha funcionado casi nunca. Pensáis que eso por ejemplo, aquí no se ha instalado, pero en otras comunidades autónomas algunas ciudades han instalado esas zonas tensionadas, ¿no? Sí. Donde dicen, el precio del alquiler no puede superar esta... ¿Tú crees que ha conseguido eso mejorar el mercado del alquiler? No lo sé. No. Es decir, Yo creo que tampoco. En Barcelona es horrible. Y en Madrid tampoco. Y en Madrid no hay. En Madrid no hay nada. De alquiler no hay nada. Bueno, No hay nada de alquiler. Y lo que hay, lo que puede haber, a precios astronómicos. Me vas a contar a mí, por ejemplo, que tengo a 2 hijos trabajando en Madrid, telita. Yo que tengo familia en Barcelona, el problema de los pisos turísticos. Tienen ahí y Sevilla, en toda esa zona ahora mismo, evidentísimamente, la introducción de los pisos turísticos, pues claro, tú tienes un piso y tú lo pones en piso turístico y ganas lo que no gana con un alquiler. Tiene un problema de fiscalidad que hay que ordenar. Ahí sí que podríamos tener un debate muy curioso, porque hasta ahora los que estaban en Airbnb y en otras plataformas tienen todas las facilidades y de ahí la queja de muchas veces del sector hostelero.
Es que no tienen la misma fiscalidad y lógicamente están generando una actividad económica a veces muy importante. Y yo creo que no hay hablar tanto de grandes tenedores, sino de muchísimos pequeños que están viendo mucha más rentabilidad en el Airbnb, en el alquiler a través de las plataformas que... Ya, pero ahora sí que cuesta más conseguir los permisos, ¿no? Sí, ahora no había nada. Antes no había. Anarquía. Ahora, En la poquito a poco, plataforma y ya ahora está. están excluyendo algunos que no pueden ser en las zonas tensionadas y tal, pero bueno, ahora mismo hay 500.000 de viviendas en ese régimen en España. Pero tú fíjate, tú que estás en la universidad, no sé si por Baleares, el problema que había, por ejemplo, con profesores que van a dar clases a la universidad Sanitarios y no y todo. encuentran. No. Y no encuentran el Mallorca piso de es alquiler carísimo. y van los alumnos. O sea, tú que, bueno, yo soy de los típicos alumnos que nos metíamos 4 o 5 en el piso a estudiar. Yo antes de ir al seminario estaba... Antes del seminario. Pedagogía en la facultad. Y encontrabas, yo en Vistabella, se encontraba más o menos piso para estudiantes. Pero claro, ahora van los estudiantes y es que no encuentran. O sea, es un problema estructural o aquel guardia civil que se tuvo que meter, aquel médico se tuvieron que meter en una ruló. Sí, hay mucho. Bueno, Porque pues no eso, encontraba, me mandan de servicio de guardia civil y me mandan de médico a reforzar las plantillas. ¿Pero dónde vivo? En Nice se están alquilando roulots de estas que alquilan, no que las compras, sino. Y bueno, pues a precio también, porque la hostelería, por ejemplo, la gente que va a trabajar no tiene alquileres, no tiene posibilidad Coyuntura muy de complicada. alquiler. Bueno, en Baleares y en otros destinos turísticos, funcionarios del Estado de cualquier rama, que, bueno, pues por el tema de las vacantes... Ha habido renuncias. Sí, tal, claro. tienen que ir a vivir a ciudades que Hay que generar un debate que no encuentran, serio, ¿no? Que los hay precios que están generar un debate desorbitados. serio sobre, y además que no va a ser inmediato, sobre cuáles son las medidas que hay que tomar para mejorar la situación del sector inmobiliario, porque precisamente muchas medidas son contraproducentes, pueden generar problemas, por ejemplo, con respecto a los inclinatos y al precio de la vivienda. Y lo que está claro es que tenemos un problema de oferta y demanda de libros. Hay poca, se está construyendo en España menos. Además, precisamente hemos presentado en el trabajo ahora sobre ese tema un análisis histórico desde la Guerra Civil hasta el presente, y que demuestra claramente que es que esta última década es la que menos se ha construido en la historia de España desde entonces. Estoy hablando desde la Guerra Civil. Y no estoy echándole flores al sistema franquista y al Instituto Nacional de Vivienda, simplemente que en ese momento por lo menos dieron una respuesta a una realidad, pero es que no se ha dado respuesta a esa realidad en los últimos 15 años. Desde la crisis el sector se hundió y no se ha hecho nada por recuperar las tendencias. Mis padres en Bullas compraron una vivienda de protección oficial. Es decir, pues, tuvieron su préstamo, su hipoteca. Era el Banco Exterior, puede ser. No creo, me acuerdo bien. Creo que era un nombre muy raro. Antes, el Banco bueno, sí, Español de Crédito. Banco Algo Español así, Banco de Crédito, sí. O el Banco Hipotecario. Como era también. funcionario de la Guardia Civil. Sí. Y bueno, una hipoteca razonable en función de su sueldo, ¿no? Quiero decir, y muy bien, ya de protección oficial. Cuando los tiempos se dejaron de construir muchas. Siempre. ¿Cuántas viviendas siguen teniendo ahora la placa esta del La placa yugo y del las yugo flechas? y las flechas, ¿no? sí. Sí, en el Palmar, el frente de los psiquiátricos. Todas esas viviendas, por Sí, ejemplo, sí, ahí está. de ladrillo eran, rojo. eran viviendas que no tenían una calidad constructiva, que no tenían ascensores, que tenían muchos servicios, pero dieron una solución habitacional. Insisto, no echarle flores al régimen, simplemente una realidad de un tránsito y un proceso migratorio del campo a la ciudad brutal, en plena transición demográfica, y funcionó en su momento. Luego hubo que transformarse, pero la realidad es que la vivienda pública ha desaparecido. No Sí, existe. prácticamente eso. Ni siquiera la vivienda protegida existe. ¿Pero por qué? Porque Porque las administraciones no se han ocupado, no han tenido interés, Vamos a ver, porque es no una hay cuestión suelo de disponible, lentitud porque en los la promotores respuesta. no Vamos quieren... cuando sufrimos la pandemia, en España se llegaron a construir la burbuja inmobiliaria, llegó a construirse en España casi 800.000 viviendas, es decir, tanto como el Reino Unido, Francia e Italia juntos, una barbaridad. Y eso era evidentemente estaba marcado por una tendencia, por unos tipos de interés muy bajos, unas condiciones muy obvias, muy fáciles para los promotores, una liberalización del suelo que se había hecho en el 99. Pero claro, cuando eso se hunde el sistema, se hunden las empresas, quiebran muchísimas, tú te acordarás en tu ámbito, de muchísimas empresas que cerraron. Se perdió una masa de profesionales tremenda. Y además las medidas políticas que hicieron los gobiernos posteriores fueron para deprimir el mercado, para intentar evitar que se volviera a repetir la burbuja y se liquidara el stock de vivienda. Ese stock de vivienda se ha liquidado
que es la discusión que teníamos la semana pasada. No hay stock de vivienda en zonas habitables. Sí hay en zonas, hay muchas viviendas con poco uso en la playa, pero estamos hablando de sitios donde se trabaje, y desgraciadamente se ha construido mucha segunda vivienda en lugares donde no hay relaciones laborales y donde no hay tampoco una estructura fija, la manga está vacía ahora mismo, y en un momento dado ese es un tema que en otros países se ha resuelto antes y aquí se ha eternizado, y encima hemos tenido una presión exterior tremenda. Madrid está, tú que dices Madrid está llena de mexicanos, de venezolanos y colombianos que están comprando casa en el barrio Salamanca. Es el barrio más, evidentemente, con mayor valor adquisitivo, pero que está haciendo un germen de gentrificación cuando se expulsa del centro y de los núcleos tradicionales a los locales, por los que vienen de fuera, por el fenómeno también del Airbnb, está pasando en Mallorca. Mucho dinero. Debe ser todo. Sí, pero... En el barrio Salamanca... Están vendiéndose casa. En el barrio pero Salamanca son sudamericanos, a ¿cierto? 16.000 euros el metro cuadrado. Y están echando a los madrileños de toda la vida, o sea, a los que son madrileños del barrio de Salamanca. Es un parque temático en Madrid, el centro ahora mismo. Sí, pero eso es lo que hace está 30 pasando años. en las grandes ciudades y con el turismo y lo que es el centro urbano, lo que llamamos, y eso es el parque temático. El parque temático es porque ninguno de los locales puede vivir en el primero porque está... las viviendas turísticas, segundo por los comercios. Bueno, pues al final los locales, como decimos, tienen que irse a la periferia, tienen que irse fuera de las grandes ciudades. Las grandes ciudades donde hay turismo, es decir, no, pero Madrid, que Murcia no está en un problema de vivienda. Aquí está subiendo la vivienda a un precio tan rápido como en otras capitales, lo que pasa es que venimos de más abajo. Pero evidentemente es un problema sobre todo para los chavales. Mira, en la zona de termina la carrera ahora mismo y quiere trabajar. En la zona de Ciza tendrá 30 años así el piso. Un ático, sí que es un ático, 500.000 euros. Yo tengo... Una burrada. Es muy grande, el ático. Tiene 4 habitaciones. O sea, está bien, pero son 500.000 euros. Y hay que meter dinero de reforma. O sea, no es decir, entro a vivir. Claro. Como profesional no puede enfrentarse a eso. No, yo conozco algún caso, estuve aquí Juan, a un conocido, de Juan ya aquí, que tiene un presupuesto para comprar vivienda 180.000, 190.000, incluso 200.000 euros y no encuentra. Son 240.000, 230.000, más como tú dices, más entra, bueno, ha encontrado una vivienda que sí puede entrar, pero es que el resto tiene que hacer reformas. O sea, con un presupuesto, o sea, que tengo un presupuesto para comprar. O sea, y dices tú, ¿y no puedes? Dices, pues el mercado, hombre, o sea, si te quieres ir a un barrio no sé dónde, por 80.000 te lo encuentras, pero... ¿Pero en Murcia dónde construye? Hay mucho espacio. No, me refiero a Murcia, que no te vaya... No. Juan Carlos I, Juan de Borbón ya está... Primero, a la derecha de Ronda Sur. Ronda Sur. Ronda Sur, te tienes que ir a Ronda Sur. La costera, en las costeras, la costera norte, la costera... Ya te tienes que ir. Hay grandes espacios. Sí. Y bueno, pero tampoco están... Pero Juan de Borbón, más allá de los cubos, un duple está en 400. Sí, en Sí, esa zona se está construyendo... En esa zona se está construyendo a precio de centro, 400. Serían los cubos. Pasaba Estabas los cubos, interesado, al lado de los Joaquín, iba a cubos. comprar o... Me quedo con la fregona. Con el cubo no, me quedo con la fregona. Es un problema gordo, muy importante. Sí. Muy importante, que se está abordando, que tiene que abordarse ya. Tendría que abordarse con unos parámetros realistas y sin demagogias. Bueno, poner el carnet de tertuliano encima de la mesa porque vamos a hablar de los productos energéticos. Ayer Joaquín subió la bombona de butano. Y es, Te he oído esta mañana, yo tengo bombona de butano. Sí que hay que decirle al gobierno que tiene que bajarlo. Sí. Está muy bien que, por supuesto que está bien, entiendo que favorezca el impacto que sobre el sector primario y el transporte vaya a tener, pero tiene que bajar la bombona de butano. Porque... Yo el otro día fui a echar gasoil a mi coche. Está llegando 2 euros. Sí. Oye, muy poco, ¿no? Pues eché 50 euros. Antes, bueno, siempre a mí me agobia mucho cuando toca la reserva, ya me agobio. Es una cosa psicológica. Entonces voy siempre, ya que un día me llevo un susto, me despisté, un poco se me para el coche por falta de producto. Y eché 50 euros. La agujica. Estaba dando puñetazos a la aguja a ver si subía. No subía, no. Es una cosa... Gracias al señor Trump. Sí, es una cosa disparatada. Yo digo, madre mía, yo, gracias a Dios, por mi sueldo me lo puedo permitir, entre comillas, ¿no? Sin hacer grandes... Pero estaba pensando en esas familias que tienen hijos, que tienen dificultad para llegar a final de mes y que de golpe la aguja
se le queda, no llega, que y al agricultor, el autónomo, y a los que tienen procesos el trabajador industriales que va a los polígonos industriales, el autónomo, quiere decir, ahora mismo es un problemazo, es un problemazo. O sea, es que no llega, vamos, si tiene problema de llegar a final de mes, ahora sí que es verdad que ya olvídate. Además está más caro el gasoil que la gasolina. A 1,80 Has dicho lo esta cargué mañana yo ayer. 15, 16 yo ayer céntimos. estuve en una estación de servicio y la diferencia eran 16 céntimos. Sí. Pero la explicación, diésel tú o que gasolina. eres economista, se sabe. no, que te está paralizada la Te salud. digo, ¿por qué el diésel ahora mismo es más caro en general? Bueno, es una cuestión de oferta. Hay más coches diésel que gasolina, evidentemente. Consumo mayor de diésel. Claro, y de lo que más hay. Lo divertido es como qué rapidez se dan las empresas petroleras distribuidoras en subir los precios inmediatamente, cuando estamos consumiendo los petroleros que se refinaron hace ya meses. Los que están parados son los que van a venir dentro de unos meses. Los 1.000 barcos que están esperando pasar el estrecho de Hormuz, que son los que están subiendo los precios. Pero ahí donde yo digo lo de la ética, ¿no? Lo de la moral, que yo creo que es importante en los países y en las personas, es decir, aprovechando de situaciones para subir precios, que sabes tú, sabes que El que está ganando más de todo esto es el gobierno, Claro, perdóname que te sí, diga. por El 50% de lo que cuesta llenar el No, pero depósito quiero decir, va directo a impuestos. Porque al final dices tú, pues, hay que rebajar, El hay que tiene más topar, facilidad para hay bajar que ahora quitar el mismo IVA, impuestos, lo que sea, pero decir... Lo que tiene es el gobierno de España, que es el que está subiendo más su... ¿No van a adoptar medidas el viernes? Dice. Yo creo que Todavía no estuvieron han dicho barajando lo que la van a hacer. posibilidad de ¿Cuáles, hacer... no? No dicen han dicho cuáles, dicen cuáles. vamos a hacer grandes cosas. La posibilidad de hacer lo que hicieron en la pandemia de los 20 céntimos que Por litro. recuperaban. No, Eso no. lo estuvieron, al final no salió, no lo descartaron, pero parece ser, yo creo que puede o debería de salir esa, por lo menos Es un poco paliar un poco. la tesis que está manejando el gobierno ahora es, dice, si yo contengo, es un poco los planes, si yo contengo la subida de los costes en el sector primario, en la agricultura, la ganadería y la pesca, y contengo la subida de los costes en el sector del transporte, se supone que, bueno, pues se frena ahí la subida de todo, ¿no? Porque esto, claro, si los agricultores tienen que hacer frente a mayores costes, van a subir los precios de los alimentos. Lógico. Si el transporte sube, todo lo que se traslade de un lado a otro va a subir. Se dice, bueno, si lo contengo ahí, pues lo demás no sube. Yo soy bastante escéptico con eso, por lo que decía Joaquín, de luego la moral de que como todo sube, ¿no? Yo no lo sé. Dices, no Claro, sé. el planteamiento, oí ayer al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que decía que no estaba muy de acuerdo con los 20 céntimos porque, claro, no es lo mismo. Carácter general, claro. Sí, claro, porque carácter general, entonces, claro, el que tiene... Yo pongo el ejemplo, no lo puso él. Vinicio, pues no le cuesta que a un Vinicio autónomo... va a llenar su deportivo, Ya. valga lo que valga la gasolina. Por eso digo... No, eso es una demagogia gorda. O sea, pero yo digo, No por ti, pero la gran mayoría somos gente de ciudadanía normal. Y yo prefiero que La general. Claro, que sea general, me da lo mismo. Es que se van a beneficiar hombre, unos cuantos, bueno, claro, vale, me da lo ya mismo. está. Pero No, eso la no es- gran mayoría de autónomos, la gente trabajadora que va a los polígonos. Yo cuando veo mi barrio a las 6:30, todos estos que van a Torre Pacheco, en las furgonetas. Quiero decir, furgoneta. que madre mía, para llenar una furgoneta de gasoil. Los pobres, claro, el que le alquila la furgoneta, pues le va a cobrar más a esos Le 4 subirá el precio a le los- subirá el ticket, a los entre temporeros, comillas. claro. Entonces, al final digo, pues mira, aunque sea general, me da lo mismo, que se beneficia Benicio, porque se beneficia, pero que yo creo que la mayoría... La gran mayoría se beneficia. Se beneficia. Yo creo que para mí ese criterio de que la población general se beneficia, aunque tengamos ese daño Yo en colateral. ¿No estas lo mismo? tertulias estoy escuchando opiniones para todos los gustos. Dice que eso no es justo, porque precisamente por eso. Le da ¿no? exactamente igual que le suban el precio de la gasolina. Claro. Porque además el coche se lo da al concesionario. Bueno, aparte de Se eso... lo regala es que le da para hacer igual. Yo creo publicidad que Nada, con el Real Madrid. La temporada le da otro Sí. distinto. El problema que tenemos con los ricos y con los ultra ricos no es eso. Mar, ¿qué te parece? A ver, yo es que tomamos primero habrá que medidas ver las generales. medidas que se toman. Rebajar el IVA también está descontado. Sí, también, no sé. Pero es que si no son generales, ¿cómo haces? ¿Cómo vas seleccionando? Es que no sé a la práctica cómo se puede llevar eso. Bueno, Que andaba por rebajar lo que son los impuestos directos. Sí, ¿no? estaban el Sería IVA de la los tabla. alimentos. Bueno, no, Claro, los son directos. Los directos me refiero el IRPF, No, eso, sí, esos sí. son directos. Sí. Sí, ¿no? claro, pero ¿cómo Bueno, vas vamos a a repercutir tú? ¿Qué vas a llevar a la gente que lleve los tickets de la gasolina? No, pero vamos a ver, si tú reduces los impuestos, pues al final
pagas menos, con lo cual dispones de más dinero, tienes más liquidez. ¿Y qué va a hacer? ¿Rebajar el IRPF hasta determinados salarios, por ejemplo? Por ejemplo, ¿por qué no? Es decir, bueno, lo que hablaba de UGT, decía que bueno, que lo que veía mal era que fuese de una forma generalizada y que fuese más a una forma más, o sea, ¿cómo puede llegar a una cuestión más concreta o más personalizada? Pues eso solamente hay IRPF, porque con los al impuestos final es directos, todo. Claro, el IVA es todo. Con los impuestos indirectos, yo no estoy de acuerdo con eso. Quiero decir, reducir los impuestos indirectos es beneficioso para todos. Quiero decir, el producto, por ejemplo, en un producto alimenticio vale menos, cuesta menos, porque lo que decía Joaquín, si eliminas esos costes básicos, pues evitas que se incremente. O deberías evitar. Sí, lo que pasa es que aquí se hace el efecto llamada. Aquí ya la crisis, pues todo el mundo aprovecha, y independientemente de que le afecte o no le afecte directamente, pues la subida de precios es impepinable. Lo que ha dicho Miguel, está subiendo el gasoil cuando estamos todavía consumiendo. Claro, sí, no, bueno, eso al día siguiente ya sí empezó a subirse. Teniendo en cuenta además que quizás no lo sabe la gente, un petrolero que sale de Kuwait o de cualquiera de los puertos del Golfo Pérsico, antes de llegar a la refinería puede cambiar hasta 80 veces de dueño. Sí, y de precio. Y de precio, claro, cada vez que hay un cambio, la intermediación tiene exactamente, con su parte del melón. Y es una cuestión que evidentemente tendríamos que resolver con otras medidas, con otras alternativas de consumo. Y yo creo que se ha hecho un esfuerzo, desgraciadamente muy desordenado en algunas ocasiones, de aprovecharnos del maravilloso sol que tenemos, del desarrollo del hidrógeno, de las placas solares, de la energía eólica. Curiosamente, España es el mayor productor de toda Europa de hidroeléctrica, y este año es un buen año para reducir la factura por ahí, porque están los pantanos a reventar. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito inteligente y ponerse en manos de los técnicos y menos demagogias. Sí, pero eso, fíjate, el tema de los intermediarios es curioso, por ejemplo, lo del campo, ¿no? Es decir, que tú llegas al agricultor, a la agricultora, le compras el producto a 0,10 y cuando vas a comprarlo a 2,10 está a 2,10 o 3. Supermercado, ¿no? Distribuye tú. Claro, tiene que ser distribución directa. Claro, y hazlo, ¿por qué no lo hacen? Claro, no, pero hay conatos de eso, quiero decir, a través de internet se están... Yo llevo años escuchando, hubo proyectos, incluso yo creo que algunos... Las cooperativas... Las cooperativas ofrecieron en su día montar unas tiendas aquí en Murcia para vender directamente sus productos, pero luego esos proyectos... No se ha llevado... No funciona. No funciona. Yo no sé por qué no funciona, pero quiero decir, al final todo acaba en las grandes superficies o la superficie media. Lo hablábamos antes ahí fuera del Mercadona. Pues bueno, el Mercadona es el que copa prácticamente ese tipo de cuestiones. Quiero decir, la distribución en la que la hace es Mercadona, que es el que tiene el mayor número de clientes, de consumidores, con lo cual, pues al final, en esa línea ahí, yo he visto, y lo habréis visto vosotros también en internet, que se ofrecen naranjas, por ejemplo, naranjas que te las ofrecen. El problema cuál es que luego resulta que por el porte, por tal, luego te salen igual o más caras que... Claro, lo mismo. Igual o más caro. Ya, pero depende de la calidad de tomes. Pero evidentemente ese salto, Joaquín, que se está produciendo, tiene unos intermediarios que están llevando también un pan a sus casas. Sí. Está el señor mayorista, que está distribuyendo entre otros minoristas a las 5 de la mañana en los mercados centrales, está el transportista, y están los impuestos. Y evidentemente aquí todos cogen, porque es un proceso complejo, pero que no criminalicemos a la cadena de consumo. Lo que hay que hacer es racional, y luego si los agricultores quieren vender directamente pueden hacerlo, de hecho lo hacen. Yo le compro la naranja a un amigo que tiene la caja puesta en su cochera. Es más difícil, No lo hacen. Sí. Yo le compro la naranja a un amigo que tiene la caja en su cochera puesta. Sí, hay gente que te pone que tiene pequeños trozos. Intermediarios en la tienda de la esquina. Sí. Intermediarios en la tienda de la esquina. Cuando compramos en una gran superficie estamos cargando los intermediarios cercanos. También hay que decirlo. O al mercado de abasto. Comercio cercano, eso que siempre se ha dicho, el comercio de proximidad. Sí, de proximidad. Y es verdad. Bueno, te estaba acordando también de una anécdota, es que parte de los grandes petroleros, de los mayores petroleros del mundo y gaseros, están capitaneados por ciudadanos españoles, por capitanes españoles. Y comentando con uno de ellos que lleva o ha estado llevando, ya creo que se ha jubilado,
uno de los principales gaseros de capacidad en el mundo, hablaba del frenesí, de la locura lo que supone el depender, como apuntaba Miguel, de un destino con el que tú sales, por ejemplo, de Kuwait cargado o de Emiratos Árabes cargado de gas, y tienes en principio una travesía que sabes a dónde vas a ir, pero esa travesía igual hasta puede cambiar de destino 2 y 3 veces mientras te estás desplazando, porque hay un propietario de la carga que tiene a su vez un broker que está especulando en los mercados internacionales mientras tú estás navegando con el gasero y de repente, bueno, aparte que comentaba las diferencias horarias de estar dependiendo de un señor de la India, de uno de Nueva York y del armador que tienes en Grecia, con lo cual es una comunicación constante de las 24 Siempre pensamos horas, ¿no? que suben los precios y es cierto, pero también tener un mercado regulado y un mercado donde hay unos intermediarios que son diversos también nos permite conseguir precios menores. Es decir, la competencia en un mercado abierto nos lleva también a una reducción o al menos a la aparición de distintos oferentes. Los monopolios son los que son malos. Y eso lo ha demostrado a lo largo del tiempo, la historia, que son los que se han cargado y los que terminan. Las fusiones de las grandes empresas, que al final hay, también, pero eso hay 30 empresas y al final se quedan 5 y las 5 Pero hay leyes antimonopolio en Europa y en Estados Unidos. Pero Miguel... Pero la cuestión es que cuando los políticos tienen demasiada dependencia de determinados grupos y no atacan esos problemas. Y los Estados Unidos es un caso ahora mismo emblemático. Sí. Tienen más poder determinadas mega empresas que se han juntado que los propios estados. Ahora sí. Sí, tienen mucho más presupuesto. Pues es que ahora se tiende a hacer mega empresas. En todos los sectores se están juntando pequeñitas empresas, incluso en nuestro sector, que a lo mejor Alfonso es más independiente, pero lo que se está haciendo son despachos de cientos y miles de trabajadores. Por ejemplo, en graduados sociales... De los bufetes de abogados cada vez más mayores. Y despachos de asesoría, de graduados sociales, viene un grupo y están comprando. O sea, Garrigues se vendió y tenía 600, 700 abogados, ¿no? Tendría, ¿no? Cuando se vendió. Bueno, Garrigues... se vendió Garrigues, no sabes. Garrigues tenía 600, y Écija también. Écija tenía un problema también, que Écija, bueno... Pero se está atendiendo a empresas grandes. O sea, ¿Garrigues ya no es Garrigues ahora? Sí. Bueno, ha comprado la marca, ¿no? Digamos que ha comprado la marca, efectivamente. A ver, al final el sector de servicio de una asesoría, tú sigues manteniendo tu marca, tú sigues dirigiendo, pero es cierto que en vez de ser despachos independientes, se van aglutinando para hacer un mercado que pueda competir pues tanto a nivel nacional como internacional. Sí, pero se está atendiendo a eso. Sí, entonces, eso de las empresas pequeñitas es que muy en cualquier peligroso, sector porque ya en el no momento en que copen el mercado, pues efectivamente marcan el Bueno, pero ahora mismo hay... Conservando la marca, ¿no? Sí. Pero ya no depende el capital completamente de... Claro, lo que hacen es unirse varios despachos para poder prestar servicios que a lo mejor desde Murcia no se pueden prestar. Sí, pero el fenómeno que se está produciendo ahora mismo es, por ejemplo, lo que lo están comprando son en despachos de asesoría, las empresas que tenían el programa de informático para tal, esos son los que ahora están comprando ese tipo de asesoría. Cerdá, en Santa Teresa, lo compró, no me acuerdo cómo se llama. Inforges, exacto. Pues, bueno, pues es una asesoría de las más antiguas y de las mayores de Murcia, y se la ha quedado pues Inforges. Entonces, lo que hace, sigue igual con el mismo nombre, como dice María del Mar, pero al final el control, todo es de Inforges. O sea que... Ya, porque ahí Inforges sí que la ha comprado, pero lo que se está dando ahora son fondos de inversión. Igual que en una empresa, lo que pasa es que el fondo de inversión lo único que hace es aportar dinero. No es como, yo qué sé, lo que era antes Mi Visa, que van comprando distintos fondos que se dedican a lo mismo. Aquí no, aquí lo que en nuestro sector, por ejemplo, lo que hace el fondo es aportar dinero para que tú puedas crecer y unir a varias empresas en ese fondo. Y para revender, que es lo que busca un fondo. Para revender. Sí, eso se iba a decir. Compro y vendo, ¿no? Compro y vendo, ¿no? Sí, pero hace ya mucho tiempo, no es nuevo, despacho, y luego lo traspasa, claro, será la finalidad. Por eso te digo que ahora eso de que no haya mega empresas es muy complicado, porque en cualquier sector se está atendiendo a eso. Bueno, pero también las nuevas tecnologías permiten la aparición de otras competencias nuevas, la inteligencia artificial, la aceleración de procesos, y eso para los procesos de trabajo muy repetitivos va a llevar también a una simplificación. Que la ciudadanía también tenemos como un activismo social, ¿no? Lo del comercio de proximidad, ¿no? Sí. Y además, gozamos, ¿no? Porque tú cuando te compras algo, te compras la lavadora, pues se la compra a alguien de las Torres de Cotillas, no digo la marca, no digo la tienda,
Y ¿Buenos precios? sí, bueno, Hablaremos. tiene buenos precios y además por ser por quien soy, ¿Sí? te pone buen precio, ¿no? Y después, pues, oye, que no funciona. Va a revisarla, recién comprada y dice, si aprietas este botón funciona. Quiero decir, Al servicio Pero tú directo. es un pequeño detalle sin importancia y dice, asesoramiento. ay, perdona, que no, dice, va, no te preocupes. Pero si Y así, eso lo hace en el comercio de proximidad, que tienes confianza cuando Pero si tú compras a te cual sitio. paseas- Si tú te pasas por el centro de Murcia, comercio de proximidad queda poco. Claro, sí sé que lo estamos hundiendo. Te voy a decir una cosa, Joaquín, para quitar el mito, ¿eh? Uno de los problemas que tienen las grandes distribuidoras como Amazon es que tienen una tasa de devolución de productos brutal. Sí, sí. Y se les Sí, come ¿verdad? buena parte del beneficio, creo que como el 20 o el 25. La medida de los paquetes, de hecho, se ha generado una dinámica llamativa de venta de paquetes devueltos que nadie reclama o que simplemente a la empresa no le interesa devolver al consumidor. El problema que crean este tipo de plataformas a las pequeñas y medianas empresas es cómo le aprietan el margen. Sí, Eso sí. también, eso sí es un problema. No se tienen que renovar con la venta online. Sí, pero hay que Yo ponerse las pilas. tengo varios amigos autónomos que bueno, se han tenido que renovar y van bien, entre comillas, van bien porque se han renovado, venden online, cogen la furgoneta, van a llevar por los productos a las empresas, ¿no? Se han tenido que mover porque dice, claro, si nos quedamos en la tienda, que venga la gente, no vendemos más pues vía internet Claro. Sí, directamente. al pueblo, a los pueblos de alrededores que en la propia tienda. Sí, es curioso además. Igual y tienes compradores que te vienen de cualquier parte y a una pequeña tienda y al final acabas... El último premio Vas Nobel de comprando. Economía básicamente se basaba en esa cuestión, cómo las innovaciones disruptivas terminan echando a una serie de profesionales y a sectores y van imponiendo nosotros totalmente nuevos. Un arquitecto antiguamente tenía sus delineantes, el oficio de delineante desaparecido, el señor que el arquitecto le pasaba limpio los planos. Eso no existe desde el AutoCAD, que ya tiene 30 años, pero incluso se va a simplificar más todavía. Y los contables ya nadie hace papel la contabilidad, todo está informatizado y los pequeños minoristas pues tienen que vender a través de internet. sí, Lógicamente hay que ponerse al día. El problema es la velocidad de los cambios. Y no podéis ni imaginaros la inteligencia artificial, la rapidez de cambios que va a traer, ¿eh? A todos los efectos, ¿eh? Ya los está trayendo. Ya los está trayendo, ya los está trayendo. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta, Joaquín, Tocayo? Sí. La pregunta. concentración de los medios de comunicación. Eso también es un tema complicado. Últimamente está bastante paralizada. Sí, Hubo está muy parado. movimientos en su momento, pero estos los medios no somos un Los negocio, públicos por y lo visto, los medios públicos menos. Esto muy es medio público. rentable y, No, por eso y no hay grandes ansias de fondos de inversión de invertir en No, pero los eso que grandes haya de medios comunicación. públicos, que haya un medio público, Sí. yo creo que es importante. No somos, o No, intentamos. en la medida no de las desecho los medios posibilidades. privados, evidentísimamente, pero vamos, yo creo que es Y importante. que sean independientes. Sí, sí. Y que fomenten Oh, la independencia de sus sí, sí. profesionales. Y que no estén, y que no puede ser que habiendo tantísimos profesionales buenos, nos invadamos de productoras, amigas o afines a tal, como el caso está pasando en Televisión Española, que está copando, teniendo tantísimos profesionales, está copando su parrilla con producciones ajenas y con otros criterios que podríamos hablar con Televisión otros. pública, ¿no? Y es Podría televisión ser, pública. Y claro, es televisión criterios pública. más Y a mí que me comerciales. preocupe. Ahora mismo de A mí me audiencias, preocupa pero- ese fenómeno también, ¿eh? Tanto el tema de la privatización masiva como la injerencia pero- política en los medios públicos. Es verdad que ha dado un giro en la producción de televisión española, pero total. Y además yo he observado que está cogiendo muchos personajes que antes estaban en televisión Privadas. televisiones privadas, en Telecinco, por ejemplo, y programas muy de patio de patio de luces, de critiqueo, todo eso está yéndose a la televisión pública. Pero yo digo que será con el afán de captar audiencia, no con otra Es que historia. porque- el control, eso que se dice, el control de los medios para generar estado de opinión en la ciudadanía está ahí desde hace siglos, ¿no? Eso es, Sí, pero ¿en qué medida se ha roto con todo el tema de las claro, redes pero sociales? ¿no? Sí, eso los se jóvenes- las repite, redes sociales han marcado... Con los jóvenes, desde luego. Claro. Hay que reconocer que los medios de comunicación tradicionales hemos perdido mucho poder de influencia en esas Sí, 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 sí. Los jóvenes que no No ven la tele. nada, no la ven. No ven La absolutamente estuvimos tele, no comentando escuchan la semana radio, pasada. no leen los periódicos.
y bueno, pues se La televisión no la informan en entra, medios ¿no? alternativos que son... Y la tertulia la ve, la oye. Oye, sí lo oye porque a mí... La radio sigue teniendo un hueco interesante, ¿eh? Sí, ahí estamos luchando e intentando también entrar en todo este mundo digital. El hecho, por ejemplo, de que nos veamos a estas horas de la mañana, nos podamos ver a través del streaming de internet de esta casa, ¿no? Y bueno, pues son cosas que tenemos que ir avanzando en ese mundo de integración. Hablando de integración, Joaquín, ¿qué? Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Yolanda, ¿qué? Ahí tiene que haber una limpia de personajes impresionantes. Se tienen que ir. Primero porque ya hay una lucha de poder por las listas, por las famosas listas electorales. Aquí a veces no son los proyectos. A veces pues son quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Dice, es que a partir del cuarto ya no... Ya no entra. ya te puedes poner el 20, el 21... El cuarto del segundo. Sí. En Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, esos 3 partidos que han mencionado Joaquín, Sí, ni el primero se ha colado. No, Extremadura sí han sacado 6. Ahora sí. Bueno, un poquito sí. Pero el aprendizaje es que tiene que ser gente de los territorios que trabajen desde siempre. La independencia con Madrid es fundamental. Podemos iba a trabajar, se iba a incorporar en Aragón y una llamada de teléfono dijeron fuera, Podemos, no podéis participar. O sea, yo lo de Madrid con las periferias, yo creo que nos tenemos que independizar, no de España, sino de Madrid. Que yo creo que los territorios deben tener suficiente autoridad para independizarse. Ahora mismo hay mucho rencor, entonces eso es una población, es un voto que se basa mucho en la ilusión, muy emotivo, ¿no? De la ilusión del proyecto, y cuando tú matas esa ilusión, ese proyecto por las luchas de poder, ese voto se va o al PSOE o a la abstención, y hay un fenómeno que ya yo no... Miguel me va a regañar, dice, pero si tienes datos científicos, no tengo... No, el tema de un voto de Podemos, de jóvenes, a Vox. Sí. ¿Otra relación? No, Sí, de un extremo a otro. yo conozco algún caso, pero claro, no tengo estudios científicos. Ese tema está totalmente estudiado. Sí, vale, menos mal. Menos mal que no lo hace el CIS, porque el CIS vaya tela como está Bien, acertando. No, pero Es publicado hoy precisamente intención el de CIS se ha voto. equivocado entre 4 y 6 puntos Sí. en las últimas estimaciones de las 3 últimas Pues si se elecciones. equivoca siempre. Últimamente. Es un lamentable como algo público nuevamente. Pero no es que se equivoque. Bueno, es que el problema es cuando las encuestas no quieren dar un resultado de cuál es sino lo que quieren es dar tendencia. Claro, es un Efectivamente. sesgo dirigido, lamentable, pero con dinero público no me gusta, no me parece bien. Bueno, pero el No problema hay- de eso es que al final se desprestigian. Pues mira, los las chavales se encuestas van de- yendo, te voy a dar la razón, Joaquín, primero, porque los partidos de izquierda no están dirigiendo bien su mensaje, desgraciadamente, y porque hoy por hoy los partidos fundamentales, yo no te digo los de Izquierda Unida, Podemos y tal, sino los partidos centrales, PP y PSOE, no están teniendo claridad en sus mensajes. Y esa falta de claridad en sus mensajes, y frente a esa forma de plantear el discurso, muchas veces muy facilón, muy demagógico, pero muy cercano precisamente al lenguaje de las redes, de los mensajes cortos, de soluciones facilonas y tal, fuera análisis de la realidad complejo, porque la realidad es compleja. Eso está calando. Y ese es el caladero de Vox, que por fortuna, porque yo no estoy de acuerdo con esos planteamientos, está topando con una realidad, y se ha visto en las últimas elecciones de Castilla y León, y espero que sea así, pero desgraciadamente va en un marco que no solamente es español, sino en el conjunto de Europa, donde los partidos de la misma manera que hablamos de ultraizquierda, ultraderecha, como queráis llamarlo, pues están creciendo con ese tipo de estrategia. Y yo creo que lo que necesitarían ahora mismo la gente joven es mensajes más claritos por parte de los partidos que tienen coherencia. Esa es la clave, la coherencia. Porque, por ¿No hay ejemplo, coherencia? En Izquierda Unida, en Sumar y Podemos, lo de la coherencia se lleva, quiere decir, con el 15M, ¿no? Si tú estás diciendo que el poder es un servicio, que a los cuantos años te vas y dejas a otras personas, Sí. es decir, eso es lo haces, eso es coherencia. Pero si tú te mantienes en el poder una legislatura, otra legislatura, y sigues luchando por el poder, por las listas, y metiendo codazos, impidiendo que otras personas puedan llegar a sustituirte, pues evidentemente eso genera una incoherencia que dice, pues yo no te voto. Pero eso es la propia lucha del poder y ese fraccionamiento que se produce entre Podemos
porque digamos Podemos, Izquierda Unida y Sumar, pues ese fraccionamiento lo que ha hecho es pues hundir a la izquierda del PSOE, hundirla en el sentido de que al final es que no hay mensaje, el mensaje es el protagonismo de esos líderes que han nacido de esa segregación, de esa división. Es decir, es más, tenemos el ejemplo del fracaso absoluto que ha tenido y ha sido, sale de Podemos y combatiendo incluso contra Podemos, y al final pues tiene que venir ¿a dónde está viniendo? Pues a unirse, a unificarse, pero yo creo que ya demasiado tarde porque no va a tener es que esos votos no van a... No, lo lógico sería PSOE, que a la izquierda del PSOE fueran al PSOE, porque es cierto, pero es que no van al PSOE. Parte sí que irán. Algunos van en casa. Pero hay un dicho que dice que todos los extremos se tocan, y a veces eso, ahí viene esa confusión, esos topes de la izquierda, no es que sea extremista Podemos, pero ese margen se va justo al otro contrario. Pero no se valora el trabajo, ¿no? Por ejemplo, Ciudadanos, ¿no? En Castilla y León. Era IZ, ¿no? No, IGEA fue hace ya mucho tiempo, ya está incluso en Bueno, estuvo diputado hasta la última diputado, luego vicepresidente. Yo lo he escuchado muchísimas veces y me encanta. O sea, tiene un mensaje, una calidad, un trabajo, se trabajaba las propuestas, las resoluciones, y no ha tenido ningún resultado. No, tuvo un tiempo que el problema es que se hundió Ciudadanos como partido. Ya es un debate que hemos tenido aquí varias veces, y ahora mismo hay un hueco en el centro del político español. Sí. Pero a mí lo que me preocupa es que un eslogan tenga más fuerza que el trabajo de una persona que se está dejando la vida y que está haciendo propuestas. O sea, a mí eso es lo que me preocupa. Sí, el PSOE, por ejemplo... Sí, perdona. No, que lo que está diciendo él, que ese trabajo diario no se ve, se ve el eslogan. No, por ejemplo, el Partido Socialista quiere vender la moto de que ellos han recuperado intención de voto en Castilla y León, por ejemplo, con el tema de no a la guerra. Han ganado porque tenían un candidato local. De Soria, el alcalde de Soria toda la vida. Y han tenido un tío que engancha y tal, y ahora recuperar discursos. Por cierto, hablamos del lema, el lema de cuando se enfrentaba a Aznar hace ya tantísimos años, pues me parece un poquito que suena a laftalina, a viejuno. No, yo estoy de acuerdo. Tiene que ser del territorio, que esté trabajando años. El alcalde de Soria, que ha sido desde el PSOE, es decir, y una persona que lleva años, evidentemente tiene su repercusión. Tú lo pones desde Madrid, paracaidistas. Nos vamos, hablando de Ciudadanos. Ha venido la Mari Carmen. Hablaba con Félix Ovejero, uno de los fundadores de Ciudadanos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona. Estuvimos hablando de varios temas. Había gente muy buena. Hay mucho capital humano que se perdió y sobre todo mucha ilusión de mucha gente que se malogró, desgraciadamente. 9:31 minutos. Gracias, Miguel. Gracias, Mar, Alfonso, Joaquín. Bueno, y felicidades a los padres. Felicidades a los padres. Felicidades a los padres. Es verdad. Tú, claro, dice que yo soy padre. Yo también, Alfonso también. Y el padre. Bueno, el padre aquí. Joaquín, hablamos por qué que el padre Joaquín. Vamos a cambiar de tema. Hay padres porque hay madres. Venga.